Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video. Si te llamó la atención el título y quieres saber de lo que hoy quiero compartir contigo, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas entender la profundidad de este mensaje y pues podamos aprender cosas nuevas que podamos aplicar para nuestra vida en los diferentes contextos. Hoy quiero compartir contigo un mensaje sobre el tema de la soledad. Siento que cuántos de nosotros tenemos asociada de pronto la soledad con lo que es la tristeza, con lo que es de pronto el fracaso, el tema de pronto de pasar tiempo solos es tal vez un sinónimo de que no tenemos a nadie en nuestra vida con quien compartir cosas o nada tenemos un amigo o una persona con la cual podamos, digamos, salir, convivir o hacer cosas, ¿verdad? Y de pronto tenemos esta perspectiva muy negativa de lo que es la soledad. Y también asociamos de pronto el cuando nos encontramos solos o de pronto tener estos espacios en los que no tenemos compañía con sentirnos un poco vacíos. Y dentro de nosotros empiezan a surgir preguntas como ¿por qué me siento vacío? De pronto, ¿qué es esta cosa que siento dentro de mí que no la puedo de pronto llenar, ni siquiera estando con personas? Y cuando de pronto vemos a alguien en la calle o de pronto estamos en el centro comercial, en un restaurante y de por casualidad de la vida vemos una persona que está comiendo sola o comprándose algo y de pronto está sola, nosotros tal vez decimos o vemos a esa persona y decimos como que, uy no, pero ¿por qué estará solo? O ¿cómo puede de pronto hacer eso estando solo? De pronto cuando vemos personas yendo al cine solas, como no, ¿cómo puede ir al cine solo? No, eso tiene que uno hacerlo con otra persona. Y es como extraño, ¿verdad? Se hace de pronto un poco raro. Pero dentro de todo esto quiero compartir este mensaje para que entendamos realmente qué significa la soledad y cómo podemos de pronto transformar todo ese tipo de pensamientos respecto a esto de una forma que sea más beneficiosa para nuestra vida. Quiero contarte que nosotros somos comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento en las tres dimensiones del ser. Compartimos estos mensajes con la intención de que podamos aprender diversas cosas, aplicarlas a nuestra vida personal y a nuestra parte también espiritual. Así que para que comencemos este pequeño mensaje, pues quiero que allí donde estemos hagamos una pequeña oración para que demos inicio. Digámosle, amado Dios, gracias por este día que nos ha regalado, por este espacio que tenemos para escuchar este mensaje. Permite que nuestro oído y nuestro entendimiento esté dispuesto y abierto a entender lo que hoy tú nos quieres compartir, que sea beneficioso para nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes en este día, que podamos hacer cada una de las cosas que tengamos que hacer y permite que realmente pueda dejar una semilla en nuestro corazón que pueda dar fruto. Amén y amén. Bueno, familia, para comenzar entonces tenemos que entender realmente cuál es el significado de la soledad. Y hoy quiero compartir este mensaje para que podamos entender realmente que la soledad la podemos ver como algo de pronto muy negativo que genera cosas dentro de nosotros, digamos que a veces no son muy bienvenidas porque es un espacio en el que tenemos que conectarnos con nosotros mismos, ¿verdad? En el que no tenemos a veces otra persona que nos genera una distracción o nos genera esa compañía. Pero también la podemos ver desde un lado positivo. Y cuando vemos a la soledad como algo positivo en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos, podemos conectar con lo más profundo de nosotros y con lo más profundo de las diversas áreas que nosotros tenemos como seres humanos, entonces podemos comprender que es más allá de simplemente estar solo, ¿verdad? De no tener a alguien con quien hablar o no tener a alguien con quien compartir. Entonces, en primera instancia, debemos entender que la soledad no es algo malo en sí mismo. Pero resulta que los seres humanos tenemos esta tendencia a pensar que la soledad es algo malo o es algo negativo, porque desde hace muchos años, desde la prehistoria, siempre hemos vivido en grupos, ¿verdad? Para poder entender realmente este tema de la soledad, pues hay que entender también ese proceso de años atrás que vivimos. Entonces, desde la prehistoria nosotros vivimos en grupos, eso es algo que hemos normalizado y nos ayudaba a sobrevivir, ¿verdad? A reproducirnos, a cuidarnos los unos a los otros, a repartir tareas, ¿verdad? Para poder mejorar el desarrollo de esa comunidad, empezar a crecer, ¿verdad? Y a dejar un legado, ¿verdad?
poder que esas comunidades pues crezcan y se vayan desarrollando mucho mejor. Eh, y digamos que el tema de la socialización o de estar en un conjunto de personas, en grupo, era sinónimo de la supervivencia. En cambio, por otro lado, la soledad era un alto indicador de una posible muerte inminente. Si te alejabas de la comunidad o de la manada, tu muerte podía estar cerca. Eso era, digamos que en términos más sencillos, cómo se entendía las dinámicas que se vivían en la prehistoria. Y para nuestros antepasados, lo peor de las situaciones que le pueda pasar a un individuo no era ser atacado por un animal salvaje o estar en peligro de pronto por alguna situación, no sé, ambiental, sino quedar excluido de la protección que la manada o el grupo te podía proveer. Así que para no dejar de pertenecer a ese grupo, no dejar de pertenecer a la manada, los seres humanos, ¿qué hacían? Buscaban adaptarse continuamente a lo establecido por el grupo. De lo contrario, podían ser expulsados y tener un futuro incierto porque quedaban a la deriva solos en medio del mundo salvaje, ¿verdad? Entonces, para no caer en eso, simplemente a lo que el grupo, la idea que llevaba el grupo, asimismo la persona se adaptaba para poder seguir perteneciendo. Y esos mecanismos funcionaban y eran excelentes en el inicio, ¿verdad?, de toda la humanidad, ¿verdad? Y cómo de pronto nos ha ayudado a lo que hoy somos como sociedad. Pero ya no es así. Las cosas han cambiado, ¿verdad?, desde aquellos inicios. Y hoy en día estar solos no significa que estemos frente a la posibilidad de morir. Podemos estar solos y disfrutar de esa soledad sin miedo a tener una amenaza de muerte realmente, ¿verdad? Y sin embargo, biológicamente seguimos siendo como esos antepasados que están programados para evitar la soledad, para escapar continuamente de lo que realmente significa estar solo. Y para evitar también ese tema de cómo tener esa perspectiva de pronto tan negativa de lo que realmente es estar solo, pues tenemos que aprender. No tenemos un chip integrado a nosotros que de alguna forma nos dice cómo poder actuar ante esos momentos en los cuales nos sentimos solos y sentimos tal vez que falta algo para sentirnos bien. Eh, Tal vez no está integrado en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero sí que lo podemos aprender. Y mientras vivimos, mientras nos relacionamos y mientras nos vamos adaptando a las diferentes situaciones que aparecen en nuestra vida, podemos aprender cómo sobrellevar de pronto esos pequeños espacios de soledad que a veces aparecen en nuestra vida y cómo podemos tomarlos como algo bueno y positivo para nuestra vida y transformarlo en procesos de aprendizaje que nos ayuden a crecer, ¿verdad? Y no como algo negativo. Y resulta que hay varios tipos de soledad. Para que vayamos entrando en materia y vayamos entendiendo qué es esto de la soledad. Está la soledad por elección, ¿verdad? Esta es una soledad positiva, cuando te reencuentras contigo mismo, cuando no hay una carencia ni una ausencia de algo, cuando no sientes que falta como a esa cosita para yo estar bien y estar feliz, sino que antes siento que como que, qué aburrimiento y yo me siento solo y como que me hace falta algo. No, no está relacionado con eso. Digamos que cuando estás solo te sientes completo, te sientes bien. No hay ninguna carencia de algo. Es aquella que te permite descubrir quién realmente eres. Es una soledad voluntaria, la que tú eliges. Que tú en esos espacios dices, me siento bien estando solo, compartiendo de pronto mi espacio y me permite reconectarme conmigo mismo. Y luego está la otra soledad, que es la soledad existencial, la cual hace referencia a una sensación de vacío, la de pronto no tener nada, que no es exactamente una desesperación, sino que está más relacionada con un sentimiento como de vacío, de frustración, de como de que algo no me termina de cerrar del todo, ¿verdad? Que hay una sensación por ahí adentro que me dice como que no me siento del todo cómoda con lo que estoy sintiendo. Y siento que todos en algún momento hemos pasado por esta situación, en la que en algún momento nos ocurre, nos sentimos de esta forma y no sabemos por qué. Cuando nosotros de pronto nacemos y empezamos a relacionarnos en los diferentes contextos, la familia, el colegio, la universidad, ¿verdad? Vamos adquiriendo una serie de valores y una serie de creencias que a veces en ocasiones son impuestas, ¿verdad? Por la misma cultura, la misma sociedad,
todos estos elementos de pronto eh, de nuestro ambiente que nos van forjando y nos van de pronto construyendo a nosotros mismos, que muy inconscientemente los vamos adquiriendo a nuestra personalidad, a nuestra persona, y van haciendo parte de nosotros inminentemente. De esa forma entonces muchas veces no somos del todo libres para elegir de pronto nuestro pensamiento, ¿verdad? Sino que él se va moldeando de la forma en la que nos vamos relacionando con las personas que están a nuestro alrededor, y está pues relacionado mucho con patrones de comportamiento de nuestra familia, con la cultura pronto latina en la que en este momento estamos viviendo, ¿verdad? Y diferentes cosas. Pero llega un momento en el que aparece este tipo de soledad, ¿verdad? Y nos puede invadir. Y se trata de una emoción que de pronto se mezcla con un poco de duda o de crisis existencial. Nos empezamos a preguntar, perdón, por qué vivimos, o qué es exactamente lo que venimos a hacer a este mundo, o por qué de pronto nos relacionamos o nos conectamos con ciertas personas, por qué de pronto somos así o por qué no somos asá, ¿verdad? Y empiezan a surgir todas estas preguntas en nuestro interior. De eso se trata esta soledad existencial. Y resulta que muchas veces no entendemos por qué nos invaden este tipo de sensaciones. Este, esta, Esto relacionado a la soledad existencial, ¿verdad? Y de alguna forma padecemos como este vacío interior, el cual a veces nos genera un poco de incertidumbre, nos genera miedo y nos asusta tener realmente ese tipo de soledad, ¿verdad? Porque empiezan a surgir muchas preguntas a veces en nuestro interior, las cuales no le tenemos una respuesta como muy certera, ¿verdad? Como que más es la sensación de emociones revueltas que generan nuestro interior que de pronto la respuesta o la solución que le podemos dar a ellas. Y muchas veces nos sentimos más frustrados que bien después de pensar todo eso, ¿verdad? Y es porque en el fondo de alguna forma no estamos conformes con quienes somos. Cuando empiezan a aparecer todos estos interrogantes dentro de nosotros es porque de alguna forma nos está queriendo decir nuestro cuerpo que tenemos que empezar a indagar más sobre nosotros, quiénes somos, qué nos gusta, qué es lo que realmente queremos hacer, y empezar a buscar un propósito para nuestra vida. Tal vez no nos estamos sintiendo conformes con la forma en que llevamos nuestra vida hasta ese momento, o con quiénes somos, lo que de pronto no nos gusta, de pronto lo que hay ahí dentro de nosotros, cuando de pronto nos miramos a nosotros mismos y vemos que de pronto esa imagen que nos devuelve el espejo no es realmente lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, y sentimos todas estas de pronto dudas existenciales que aparecen dentro de nosotros, ¿verdad? Y es importante entender entonces ahí que no hay que tenerle miedo a la soledad. Hay que amigarse con esa soledad, porque en esos momentos cuando aparecen todas esas emociones revueltas, cuando nos sentimos solos, cuando nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos, es entonces una forma de decir que hay que trabajar en nosotros, porque ese espejo nos permite ver de pronto cosas que debemos cambiar, debemos mejorar, para entonces en esos espacios es cuando nos sentimos solos, cuando estamos solos, decir, ok, me siento bien, estoy tranquilo, puedo conectarme conmigo misma, puedo mejorar, ¿verdad? Puedo utilizar este espacio para de pronto pensar y meditar sobre mis emociones, sobre quién soy, cómo puedo mejorar, y no quiero antes escapar de allí, ¿verdad? Cuando yo siento que necesito huir de esa soledad es porque hay algo en lo cual necesito visualizarme para saber qué de pronto está fallando y qué tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, más que verlo como algo negativo y que tengo que huirle a eso y que no me gusta cómo se siente, es más algo que debo empezar a prestar atención, porque tal vez allí en esa soledad me está queriendo decir algo de lo que tengo que trabajar en mi interior, y que solo en esos momentos es que sale a relucir, ¿verdad? Sale a flote. Entonces puedo ser consciente de eso. Es importante entonces que analicemos qué tipo de soledad estamos sintiendo y por qué muchas veces esto puede funcionar como una alarma dentro de nosotros, ¿verdad? Porque en ocasiones puede decirnos como hay algo que tenemos que mejorar dentro de nosotros, que muchas veces cuando nos relacionamos con otras personas pues no somos conscientes de eso, solamente aparece cuando estamos y nos encontramos solos, que nos viene de pronto a decir quizás no estamos de pronto trabajando unos vínculos fuertes con otras personas, tal vez estamos llenándonos nuestras relaciones interpersonales de pronto personas muy básicas o que no nos traen de pronto un crecimiento, entonces
mira, allí hay una alarma que tienes que trabajar mejor tus vínculos, porque tal vez te estás sintiendo solo porque las personas con las que te estás rodeando pues no te traen realmente algo beneficioso para tu vida, algo de crecimiento, algo que te haga ser mejor persona. Entonces, mira, hay algo con lo que hay que trabajar. O tal vez te viene a decir que, no sé, te hace falta prestar mucho más atención a cuáles son tus objetivos o el norte en cuál estás dirigiendo tu vida. Entonces, de alguna forma, esa soledad viene a comunicarnos algo, ¿verdad? Viene a decir, una alarma que viene a decirnos, hay algo por lo cual hay que trabajar. No es simplemente no tener una compañía, no tener a alguien a nuestro lado con el cual compartir cosas. Entonces, cuando identificamos esa clase de soledad que estamos sintiendo, entonces podemos poner manos a la obra. Pero si por el contrario tal vez estamos experimentando un poco esta soledad existencial, este vacío interno, ¿verdad? Donde empezamos a sentir que no podemos conectar con nosotros mismos porque tal vez no nos sentimos cómodos con lo que estamos sintiendo, entonces es también una alarma diferente, la que nos está mostrando que tal vez hay que averiguar más sobre qué nos quiere decir ese sentimiento, por qué no me siento bien conmigo misma, por qué no me siento bien estando yo sola y compartiendo espacio conmigo misma, ¿verdad? Entonces también nos puede dar otro tipo de información y poner manos a la obra. Es importante entonces que entendamos que la sensación de soledad solo disminuye cuando aceptamos y aprendemos quiénes somos. Mientras nosotros no aceptemos y aprendamos quiénes somos, ese sentimiento de que nos hace falta algo realmente no se va a desprender de nosotros. De alguna forma, esa sensación de cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo podemos amigarnos con nuestra propia esencia, la podemos entender realmente o podemos cambiar la perspectiva de cómo vemos ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de soledad que a veces tenemos. No lo vamos a ver como un enemigo que viene a nuestra vida, como que tengo que huirle y espantarlo como sea posible, no, sino que lo veo más como un aliado, como ese aliado que me permite a mí habilitar un espacio para escucharme a mí misma, pronto en silencio, donde nada me moleste, donde pronto nadie me distraiga y poder conectar conmigo mismo y trabajar eso dentro de nosotros, ¿verdad? Y de pronto, ¿cómo podemos empezar a gestionar esos sentimientos dentro de nosotros? El primer elemento, el primer paso que podemos tener en cuenta es que tenemos que dedicar un espacio a entender y a sentir esa soledad. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentimos solos vamos y prendemos el televisor con, no sé, un programa de fondo, o ponemos música, o entonces empezamos y le escribimos a alguien para que venga y nos haga compañía, ¿verdad? Y buscamos por todos los medios cómo de pronto llenar ese silencio y ese sentimiento de que falta algo en esos momentos en los cuales nos encontramos solos, porque no somos capaces de pronto de conectar con cómo nos sentimos o lo que está pasando por nuestra mente en ese momento, y necesitamos de alguna forma generar distracciones, ruido, algo que nos haga sentir que no estamos solos, que no de pronto conectamos con ese sentimiento que está surgiendo en esos momentos. Y cuando nosotros nos damos ese espacio de entender y de sentir esa soledad, entonces no la vemos como una enemiga, ¿verdad? Como algo que hay que suprimir, sino que empezamos a tomarlo como algo positivo. Entonces no hacemos cosas para suprimir inmediatamente o constantemente esos sentimientos, llenándolos de pronto de estímulos sin sentido en nuestra vida, sino que nos tomamos un tiempo en nuestro día donde dejamos que pronto ese silencio y esa soledad nos invadan, ¿verdad? Y nos empezamos a cuestionarnos, aprendemos qué es lo que nos quiere decir. Yo te invito hoy a que tú hagas eso en un espacio de tu día, puede ser una vez a la semana, en el que quedes completamente solo, en el cual apagues tu celular o pongas en modo silencio, no molestar, no pongas música, no prendas tu televisión, ¿verdad? Estás tal vez tú solo ahí en tu cuarto donde sabes que nadie te va a molestar por unos, no sé, tal vez 20 minutos, o bueno, un espacio de tiempo para comenzar, ¿verdad? Que tú te sientas cómoda. Y si es posible, entonces pones una alarma en tu teléfono que te diga como, ya pasaron 20 minutos, para que de pronto te obligues a estar esos 20 minutos, esos 10 minutos, a estar ahí en esa soledad, en ese silencio. Y pienses un poco al respecto, ¿qué tipo de pensamientos llegan a tu mente? ¿Qué es lo que sientes?
¿Por qué te cuesta tanto esa soledad? ¿Por qué te cuesta tanto ese silencio? Y allí en esos espacios, entonces podemos empezar a gestionar estos pasos que empiezan a continuación. El segundo paso es enfócate en el presente. Aunque es importante que nosotros hagamos esos espacios de reflexionar, ¿verdad? Sobre el significado de nuestra vida, sobre pronto la trascendencia, sobre por qué estamos en este mundo. Y eso es importante a veces tener esos espacios para reflexionar eso. Es crucial también que entendamos que tenemos que vivir plenamente en el presente. Tenemos que aprovechar el aquí y el ahora, lo que estamos viviendo, valorar las experiencias cotidianas que estamos teniendo. A veces pasamos muy por encima nuestro día y damos por sentado que estamos despiertos, damos por sentado que podemos levantarnos, damos por sentado que podemos abrir la llave de nuestro baño y va a salir agua, damos por sentado que nuestra familia está con nosotros, que podemos ir a trabajar, que tenemos un trabajo, ¿verdad? Y cosas tan sencillas como esas que uno dice, están ahí continuamente, día tras día que me levanto están allí, pero no las podemos dar por sentado, porque el día que nos levantemos y no estén, entonces, hoy mira, hizo falta, ¿verdad? Entonces, vivir el aquí y el ahora, las experiencias cotidianas y las relaciones que tenemos en el momento presente, hacen que dejemos de sentirnos que esa soledad es algo malo. Y esos pequeños momentos en los cuales nos encontramos solos, entonces podemos conectar con nosotros mismos y darle un significado y un momento importante a esa soledad. Y el tercero es utiliza esos espacios de soledad para conectarte con Dios. Y es que entonces cuando apagamos todo, quitamos todas esas distracciones sin sentido, ¿verdad? Ponemos tal vez alarma de esos 10 o 20 minutos y empezamos a pensar cómo me siento, qué estoy pensando. Puedo utilizar también ese espacio para conectar con Dios. Para decir, Dios, tal vez ayúdame a entender por qué me cuesta tanto estar sola. O por qué me cuesta tanto tal vez escuchar mis pensamientos o mis emociones. Y en Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y este versículo me gusta mucho porque de alguna forma nos dice que en esa quietud que nos trae la soledad, en la cual no tenemos estímulos afuera, no tenemos ruido externo, nadie nos molesta, sino que solamente estamos nosotros allí, en esa soledad, podemos conocer quién es Dios. A través de esos silencios que a veces sentimos tan incómodos, podemos conectar con quién es Dios. Entonces, si me cuesta tanto esos espacios, tal vez también me está costando conectar con Dios. No sé, son preguntas que te dejo allí. Pero cambiemos un poco la perspectiva de cómo entendemos esos espacios de soledad que a veces nosotros tenemos la oportunidad de tener y que muchas veces no los aprovechamos correctamente. En la soledad, en la calma de nuestra mente, ¿verdad? Y en la calma de nuestro corazón es donde podemos conocer quién realmente es Dios. Aprovechemos esos tiempos para trabajar nuestra conexión, nuestra intimidad con Dios. Jesús fue un ejemplo muy claro de eso. En Marcos 1:35 dice, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Desde muy temprano, donde sabía que ni los discípulos, ni su familia, ni ningún de pronto seguidor lo iba a molestar, se levantaba temprano, iba a un lugar solitario donde sabía que nadie lo iba a molestar y se ponía a orar, porque sabía que era en esos espacios donde podía conectar con su Padre y empezar a realmente saber que podía hablar con Él, que le hablara y le dijera qué era el sentido de su vida, qué era lo que tenía que hacer, cuál era el paso a seguir, ¿verdad? Entonces utilicemos esos espacios también, no como cosas negativas, como de que no quiero, huyo ante esos momentos, sino que también me sirven para conocer y conectar con Dios. Él toma esos espacios en la soledad por elección. Jesús tomaba esos espacios de soledad por elección. No era simplemente una sensación de vacío en la cual no entro en crisis, no sé qué está pasando y odio tal vez estos espacios, sino que era una soledad electiva, en la cual él decía, yo decido estar en ese momento en soledad porque quiero conectar con Dios, quiero entender quién es Dios, quién es mi Padre. Entonces, la soledad no es mala, familia, pero debemos darle un enfoque diferente, una razón a esa soledad. Que la soledad esté con nosotros no es malo,
pero debemos recordar qué hacemos con esa soledad, qué uso le estamos dando a esa soledad. Y hoy te invito a que te permitas sentir esa soledad. Busca un lugar apartado en tu casa donde nadie te moleste, dedícale esos espacios, esos minutos a tal vez apagar todas esas distracciones, a calmar nuestra mente, nuestro corazón de pronto de muchos afanes del día y conectar. Meditemos, pensemos sobre nosotros, sobre qué está pasando, escribamos para organizar todos esos pensamientos, ¿verdad? Y al final, pidámosle a Dios que sea dirección en nuestra vida, que sea hablándonos, que sea utilizando ese espacio y esa soledad para mejorar nuestra relación con Él y empezar a trabajar esas pequeñas cosas dentro de nosotros que tal vez tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Para que podamos crecer en las diferentes áreas. Tal vez creemos que simplemente oramos para activar nuestra parte espiritual, pero en la oración también podemos decirle a Dios, muéstranos o muéstrame qué aspectos de mi vida tal vez tengo que trabajar, qué cosas tal vez no están bien en mi vida que no me están ayudando de pronto a relacionarme bien con mi familia, a relacionarme bien con mis padres, a relacionarme bien con mis hijos, a relacionarme bien en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, tal vez porque tengo tantas, no sé, problemas de pronto en mi relación de pareja, ¿verdad? Y llevemos tal vez esa oración a esos otros ámbitos, otros contextos de nuestra vida que también nos ayuda a tener un crecimiento integral. Y cuando de pronto no es sencillo hacerlo por nuestra cuenta, pues te invito a que también puedas conectar con un mentor espiritual, con una persona, un profesional que te pueda ayudar a darte una orientación de cómo puedes manejar estos espacios, cómo puedes ejercitar estas herramientas en tu vida para que puedas ver cómo tiene un enfoque diferente y cómo dejamos de tener una perspectiva negativa y mala de estar solos, ¿verdad? De todas las emociones que pueden surgir en esos espacios y cómo podemos llevarla y adoptarla de una manera más positiva. Entonces, hoy te invito a que saques ese espacio de tiempo, a que hagas este ejercicio y nos cuentes cómo te va, nos dejes ahí tu comentario en la sección de comentarios para que realmente sepamos cómo puedes llevar este proceso. Te invito a que también le compartas este video a alguna persona que tú creas que le puede servir, que tal vez tiene una perspectiva negativa de estos espacios de soledad o tal vez tiene todas esas emociones dentro de su interior y no sabe de pronto cómo darle una orientación adecuada. Entonces compártelo, hazlo llegar y dile como, creo que este mensaje te podría ayudar y le compartes el link. Te invito también a que le des me gusta a este video para que podamos seguir creciendo y para que pueda llegar a muchas más personas este contenido. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero que realmente haya sido de bendición y de importancia este mensaje para tu vida. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.